Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. El comienzo del día de la fecha es pegando la bandera de Bosnia y Herzegovina. Es un nuevo país. Llegamos hoy de mañana, estamos re contentos porque es nuestro país número 31. Así que acompáñenme que vamos a pegar la banderita correspondiente. Que no digan nada, pero está un poco quebrada acá. Pero nos pasaron cosas. A lo lejos. Pará, ¿y estamos seguros de que la parte amarilla va para la derecha? Ya está chequeado. Está chequeado. Está chequeado. No vayamos a hacer cosas mal. Las estrellas van de arriba para abajo, en diagonal. Así que... Al lado de la de Montenegro, bienvenida a Bosnia y Herzegovina. De las cosas buenas que te tocan cuando estás llegando a un nuevo lugar es que el lugar, justamente, donde estacionás, sea lindo, tranquilo. Lo encuentres de primera. De un área natural. Estamos acá, enseguida tenemos esta ramblita al costado del río, justamente. El río que lleva el nombre del lugar donde estamos. ¿Dónde estamos? Que es Treviñe. Treviñe. Pero en el río tiene como una I al final, así que no sé si se dice Treviña, Treviñija o cómo será. Pero bueno, es este río hermoso que es sumamente cristalino. Ahora con el reflejo me parece que no se llega a ver tanto. Igual Está llegando la tardecita, el sol que está bajando, pero está súper lindo. Nos da cierta, o me está dando cierta tranquilidad este lugar, como que hay gente, sí, pero es un tono muy cordial, muy silencioso. Una de las cosas que dicen de esta ciudad es que es una de las más lindas de Bosnia y Herzegovina. Ajá. Y que a su vez es conocida como la ciudad del sol y de los plátanos. ¿Los plátanos será por la fruta o será por la...? Por el árbol que en Montevideo está por todos lados y en las primaveras cada persona con... Y yo creo que si miro un poco estos árboles dan un poco de plátanos, pero sin embargo en el piso no hay. Hay que contarlos porque dice que son 16 árboles plantados, así que andan por acá entre nosotros. Pero también dice que es del sol porque tiene sol durante 260 días al año. Ah, mirá. Así que es un gran lugar para venir a vivir, ya que sol no falta. Firmado eran estos plátanos. Los que, bueno, allá por lo menos por la región del Río de la Plata son muy comunes, muy populares. Te dan mucha... Fomentan la alergia de la población. Sí, y aparecen en primavera, ¿no? Creo que aparecen 2 veces al año, en primavera y en otoño, me parece. Y bueno, estábamos entrando en primavera, así que es lógico que esto ya esté en el piso. ¿Qué pasó? Ah, Le gritan a las palomas. Sí. Entretenimiento gratuito para niños. Venga a correr las palomas. Una de las cosas por la cual es conocido este lugar es porque acá se hacen vinos, también hay quesos, aceites de oliva, mermeladas y bueno, algunas cuestiones también, ¡ay, hola amigo! Me asustó. Algunas cuestiones como de artesanías en madera o bueno, creo que es lana. Este es el último puestito que va quedando, pero hoy, más temprano, habían varios por este lado que también tenían frutas, verduras. Yuyos. Mucho yuyo. Muchas hormas de queso que nos dieron muchas ganas, pero precisás plata en efectivo y no teníamos en ese momento. Ahora tampoco, pero ya... Ahora tampoco, no cambió nada. De mañana a hoy estamos igual. Bueno, ya veremos. Llegamos a la plaza principal, que es enorme, está re linda porque la verdad que mantiene un verde estupendo, muchos árboles. Se prendió la fuente en el medio
Con lucecitas y todo. Y estamos en el pleno centro, o sea, mira, alguien se olvidó la pelota ahí. Oh, Pero bueno, ya vendrá alguien. Y por allá hay un humito que viene por todos lados. Un olor a parrillita que ni les digo. La verdad que estamos re contentos porque para hacer una ciudad fronteriza, estamos aquí a 20 minutos dijimos, ¿no? Más o menos. Sí, creo que estamos, mira, a 40 minutos de Dubrovnik, de Croacia. Ajá. Estamos a, yo creo que es media hora por lo menos De la frontera con... de Ersenovi, que sería Montenegro. Sí. Así que es muy cerca de dos países limítrofes. Y no se siente como en las típicas ciudades fronterizas que a veces Suelen no sé, tener llevan como otro... sí, otra energía, alguna turbiedad, no todas, pero ¿No? se cumple bastante la regla que las ciudades de frontera son más poderosas. Estamos viendo una de las típicas iglesias que hay en la zona. La religión es la ortodoxa, como también se vio bastante en Montenegro. Y hay un dato particular que queremos comentarles. Veníamos notando que la bandera que anda por todos lados acá en esta región es la de Serbia. Y nos dimos cuenta de que, averiguamos que Bosnia está como subdividida en dos. Una parte es Bosnia y Herzegovina, que tiene una descendencia más croata y musulmana de religión. Y por otro lado está la República de Sparta, que es donde estamos ahora. Que de hecho cuando hicimos frontera decía bienvenidos a República de Sparta, que no sabíamos ni cómo se pronunciaba. Y que tiene como una descendencia entonces más serbia y por ende la religión, para que Lucy sea un amigo, es la ortodoxa. Mira eso que sos. Hola. ¿Sos medio cachorro vos? Vamos, Lucy. Algo que se respeta muchísimo acá es la cebra, el paso peatonal. Todos los autos frenan antes de que vos llegues a cruzar. Lo que vemos acá en el fondo es la muralla, es el casco antiguo de la ciudad. Es pequeño, pero está muy bueno. Acá adentro pueden haber negocios para souvenir, comida, cafés. También hay mezquitas, porque la religión del Islam está presente, coexiste con el ortodoxo, no pasa nada. Así que vamos a conocerlo porque está bastante lindo. Es chiquito, pero Lo vale. lo vale. Hoy ya habíamos pasado temprano, que dimos una pequeña vuelta y estaba bastante más lleno de gente. Evidentemente la jornada laboral ya terminó. Era más mediodía también, ¿no? Habían Sí. como más adolescentes y personas ahí disfrutando del sol. Quizás se mueve más en la nocturnidad, por ahí, puede farolitos ser. prendidos. Sí, era la idea en realidad también venir un poquito más de noche, pero bueno, está atardeciendo más allá de las 6 de la tarde. Para nosotros ya es Como novedad, que se corrió un poco, ¿no? Sí, Lo sí, calculamos mal. Pero Lo cierto también es que está como en remodelación, está hay en partes que sí. mantenimiento. Ajá. Así que hay partes que se van a ver como un poco ahí, fuera de contexto. Esta es la mezquita que estábamos hablando recién antes de entrar. Está presente adentro de la ciudad amurallada, mientras Lucy tiene ahí un... ¿Lo dejo en paz? Sí, está Pensé muy que lo iba a tranquilo. correr. Hay muchos gatos, al igual que toda la zona. Mira, ahí hay otro. Hola. Y ahí allá... parece una torre como de iglesia, ¿no? Sí, exacto. Casi que en el mismo lugar que la mezquita. Creo que también hay gente que vive dentro del casco antiguo, no son solamente bares, restaurantes. Ujú. ¿Cuál te gustó para llevar? Me parece que esta encaja exactamente lo que estamos buscando. Chiste por las dudas, ¿no? Puede ser esta, mira. Sí, por las dudas, Que capaz triunfe que el amor. Ah, me parece un poquito más romántico de Acá tu me parece que parte. este es el mariscal Tito. ¿Me parece a ver? No, corte, dice. no es el Corte. mariscal Tito. Todavía no estudiamos tanta historia, pero bueno, acá hay un montón de souvenirs como para ya empezar a mirar a ver cuál es el ganador para la pancha. Llegó.
Amore, buenos días. Buenos ¿Cómo andan? días. ¿Todo bien? Bien. Bueno, hicimos un poquito de ruta, llegamos a ¿Slovak? Slovak, arranca con ese, lo ponemos acá. Y bueno, por lo que estuvimos viendo en la carretera, está re lindo. Tiene agua, tiene montaña, tiene una muralla. Tiene una fortaleza. Una fortaleza, eso Que quise es a decir. donde vamos a ir ahora. Y tiene una cascada. Una cascada que supuestamente está acá a unos 10-15 cuadras. Así que vamos a hacer ese recorrido, a seguir conociendo Bosnia. Fernandita, ¿cómo estamos? Muy bien, llegó la primavera. Llegó la primavera y ayer nos pasó algo interesante que no comentamos todavía. Es verdad, antes de salir de Treviñe, Ajá. tuvimos 2 días ahí. Y el siguiente día en el que llegamos, se vino una tormenta, Ujú, pero satánica. Fue como volver un crudo invierno. es verdad. Que nos levantamos con toda la montaña de atrás nevada. Sí, sí, sí. Bueno, al siguiente día también como que llovió, salió el sol, ahí la nieve se fue un poquito dispersando hasta que, bueno, hoy tomamos ruta y nos movimos ya con un sol espectacular. El clima cambió a tal punto de que estamos sin las camperas de abrigo, o sea, podemos estar obviamente abrigados, pero ya en modo más primavera. Y mirá atrás tuyo la platea que tenés, Las tomando sol. patitas. No, el color del agua de este lugar es como haber llegado a un cuento, a un lugar de un cuento. Estamos viendo 2 de las religiones que conviven también en Bosnia. Allá está la mezquita, allá atrás, con sus parlantes, que se escuchan los rezos. Y acá tenemos la iglesia, que es ortodoxa, ¿Dónde anda? si no me equivoco, que también se escuchan las campanadas. Creo que es de los primeros lugares que escuchamos como que los dos llamados de acción, por así llamarlo, que conviven entre ellos. Es verdad, por los otros lugares donde convivían las 2 religiones, de repente no escuchábamos las campanadas de la iglesia. O no se escuchaba el rezo de los musulmanes, entonces era como, pero acá sí, y está Están los todo dos. bien, así debe ser. ¿No por ahí? Tocó trabajo de piernas. Sube Sí. escalera. ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo hacia la fortaleza de Stolac. ¿La vimos recién? Que se ve desde lo alto, desde la carretera y desde el río también. Ujú. Y se va por acá, no hay calle como para ir. Sí, mira, ¿En teoría? ahí unimos con una calle, pero subimos por menos escalera. Vamos. Empezamos a la fortaleza. Vamos, Vamos, que estamos llegamos. solos. Parece que sí, ¿no? Estamos solos, hoy es lunes, también hay que decirlo. Es lunes de... Semana ¿cómo de- se dice? Semana Santa. Semana Santa, Semana de Pascuas. Semana de turismo en Uruguay. Pero acá estuve googleando y como que no hay una especie de vacación y de... Sin embargo, hemos visto muchos niños, muchas Sí, personas sí, hoy. Sí, por eso también googleé, digo, ¿será que acá se festeja, no se festeja? La IA me dijo como que no tanto. Capaz que justo que estamos acá en una zona que es católica, más católica, ¿no? Ajá, Porque hemos estado viendo que están las banderas de Bosnia, sí, mismo la celeste con amarillo y blanco, azul, sí. azul, Ujú. y que también tenía las croatas al lado. Sí, exacto. Y ellos en teoría están más apegados a la religión católica, así Lo que dije. tendría sentido que en este punto Puede ser. y en todos aquellos que estén dentro de este régimen, Se festeje más la Semana Santa. exacto. Ay, no, de acá se baja. Último repecho con lo último de aire que nos va quedando. Esto es lo más alto que se ve. Y- ¿Llegamos? Ah, mirá. Semejante cruz. Parece la cruz y la piedra del sacrificio adelante. Parece, es verdad. Ay, qué calor. Gran jardín acá, ¿eh? Sí. Alguien está disfrutando. Mira, para allá capaz que podemos ver cuán alto estamos. Bien. Tenemos la pancha de acá. Estacionados, pero está atrás de aquel murito ese y no se ve. Del muro no, de la casa.
Terminamos de bajar y nos encontramos con el centrito. Es muy chiquito, este lugar en realidad es más tirando un pueblito que ciudad. No sé qué será bien. Debe ser ciudad. Sí, o pueblo, ¿no? No es tan grande. Y tiene acá como un centrito, que mayoritariamente en realidad lo que hay son restaurantes, lugares de café, alguna tienda de souvenir y están las iglesias que hoy marcábamos. Siempre en un entorno muy gentil, muy amable. Muy lindo. Ahí está la bandera que decía Fer. Empezamos a ver la bandera de Bosnia. Ya dejamos de ver por lo menos la de Yugoslavia o la de En Serbia. ruta, Sí. En ruta hubo un momento en el que pasamos como un cartel que quizás estaba como definiendo esto, ¿no? Como bueno, hasta acá va la República de Esparca y acá comienza la otra. Pero en ese momento como que no me di cuenta hasta que llegamos acá, vimos las banderas y dijimos, che, pará, cambiamos. Porque no es como una línea que digas, mitad del país es una cosa y la otra mitad es otra, sino que bueno, que es variable. Bueno, estuve leyendo ahí, dice que este río que cruza se llama Bregava y que estos puentes fueron construidos, hay como unos 15 alrededor de todo, a lo largo, digamos, de todo este río, y que fueron construidos desde la Edad Media en delante por todo este pueblo de Stolac. Y bueno, hay una parte donde se evidencia bien una cascada. Una caída de agua. Una caída de agua, cascadita. Que es un poquito más adelante, así que podemos seguir caminando y encontrarla. Vamos. Vamos. Aprovechando esta flor que acabamos de descubrir, acá también hay otras. Hermosas. Solita, ahí, al lado del camino que nos lleva a Esta sí, pero mira, las violetas todavía le faltan algunas a abrir. Sí, es verdad. Bien, está llegando la primavera. El árbol también, mira cómo empezó a llenarse de hojitas verdes. Se nota, ¿no? Fuertemente. Sí. Acá hay como un desvío de aguas, porque en realidad el río que vimos hoy en el puente está ahí atrás, no se ve, pero desvían agua. Y lo que estamos viendo que de vez en cuando aparecen como parcelitas de plantaciones, que seguramente sean de las casas que están acá enfrente, y utilizan muy bien el tema del agua. El riego. Mirá, allá en el fondo, ahora después vamos a mostrar, aparecen también más plantaciones para... Son como pequeñas huertas, ¿no? Que nada, da la impresión de que son como para cada casa o familia en particular, ¿no? Sí, claro, porque no parecen ser como de venta, sino como de consumo personal, me parece. Exacto. Llegado, María Fer. Hemos llegado. A mi izquierda está la cascada de Perovalija, que significa cascada del precipicio, y es un atractivo natural de la zona que se crea del río Bregava, como les veníamos contando. Muy bonito, y está al lado de la calle en realidad, es algo bastante cotidiano y son de las cosas lindas para poder hacer en esta zona. De hecho, atrás, arriba, está la ruta nacional. Hermoso lo que estamos viendo y quiero destacar algo. Color del agua. Me parece que está ganando uno de los premios de la mejor agua que hemos visto, por lo menos de este lado europeo. Es demasiado cristalina el agua. Sí, es como un verde agua justamente, lo que se ve. Es muy linda. Y obviamente se nota que es muy natural, porque uno puede ver como la naturaleza fue tirando algún que otro árbol y ahí quedó, la gente no anda como tocando las cosas. Sí, de hecho acá en el medio hay como un matorral. Un matorral grande, una islita que aparece ahí en el medio, pero es muy lindo, muy lindo. Bueno, ahí. Un acto de valentía en esta primavera de bastante calor. ¿Vas a meter las patitas? Sí. La verdad que el color del agua te dan ganas de... La merita, de improvisar, ¿no? Ahí. Tiene pinta de estar fría. A ver. Está helada. ¿Helada? Pero está lindo. Es como que antes pasábamos por los lugares y decíamos, aunque esté fría o esté calentita, hay que meterse a la agüita. Sí. Pero bueno, pasamos por lugares muy fríos, realmente no daba para ni siquiera meter las patitas. Y acá las patitas van. No te voy a decir que uno se baña, pero... No ahora, en un mes, capaz que ya sí. Este lugar en verano debe ser el paraíso, porque encima tenés espacios donde poder hacer un pequeño picnic y después darte un baño acá, que no es nada profundo, así que imagínate, para la familia, re apto. Hasta acá llega este capítulo de Pancha la Vida, pero no sin antes dejarles unas lindas imágenes de este hermoso lugar que pudimos tomar con el dron. Los esperamos en el próximo episodio, que prometemos seguir conociendo pueblos hermosos de Bosnia y Herzegovina.
Y si llegaste hasta acá, gracias. Y como siempre, activa esa campanita, dejarnos un me gusta y un comentario que los leemos todos y nos encanta recibirlos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.